Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos? ¿todo bien? ¿Cómo está? Aquí arrancando un poquito apresurados. Arrancando aquí sobre un tema muy interesante, que es crisis convulsivas de primera vez y qué debo hacer. ¿Qué tan frecuente? Celebrando el mes donde estamos hablando de las epilepsias, ¿no? Así es. Oye, Juan Carlos, ¿qué tan frecuente vemos crisis convulsivas de primera vez? O qué, bueno, más bien yo quisiera, ¿qué es una crisis convulsiva de primera vez? Bueno, la realidad es que existen muchos movimientos en pediatría que pudieran ser movimientos, primero, que les llamen la atención a los papás porque se salen del contexto de la normalidad. En el caso de las crisis convulsivas de primera vez, son crisis, son movimientos que de alguna manera se consideran anormales por parte de los papás. Esos movimientos pueden ser generalizados, pueden mover todo el cuerpo, ¿no? Incrementar el tono significa ponerse muy duros, y tener algunos otros movimientos que son como las crisis que normalmente vemos en las películas, ¿no? Donde puede perder el estado de alerta o el conocimiento, para ser un poquito más claros, y después tener muchos movimientos, ¿no? Eso se relaciona con crisis convulsivas generalizadas. Sin embargo, hay un sinnúmero de presentaciones que pudiéramos tener, sobre todo en la edad pediátrica. Es importante entonces tanto escuchar a los papás cuando te dicen que el niño pudiera tener algún movimiento que no les gusta, que no es normal, que no lo han visto hacer normalmente al niño, y también escuchar las diferentes opiniones que tienen los ambientes donde el niño se desenvuelve, por ejemplo en la escuela, ¿no? Porque entramos en otro tipo de crisis. Entonces, nosotros convulsiones lo entendemos en neurología como movimientos. Habrá que entender entonces si ese movimiento viene de un origen epiléptico o de un origen que pudiera no ser necesariamente epiléptico, y ahí entramos en otro tema, que serían algunos movimientos peculiares en el niño que no tienen un origen epiléptico. En este Entonces, caso, no necesariamente toda crisis convulsiva es una crisis epiléptica, ¿no? Yo creo que es muy importante decir, convulsión en griego es movimiento, y el hecho de que un niño tenga un evento de movimiento anormal no necesariamente se relaciona con una crisis epiléptica. Y esto es muy importante reconocerlo. Es un fenómeno normalmente muy angustiante para los padres, ¿no? Porque el hecho de que tu hijo sano, sin ninguna otra situación, de repente, ¡pum!, tiene este evento, ¿no?, de movimientos anormales, asusta muchísimo, claro, ¿no? Entonces, claro. Ahora, ¿qué debo hacer? O sea, si mi hijo tiene una crisis convulsiva de primera vez, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, la realidad es que existen muchas publicaciones respecto a cómo actuar en una crisis de primera vez. La verdad es que siendo papá seguramente cualquier recomendación se nos olvida, ¿no? Sobre todo al ver alguna crisis en nuestros hijos. Hay que recordar que podrían haber fenómenos que no son del todo anormales, que podría ser algo esperado, como las crisis originadas por fiebre, que eso ocurre en niños menores de 5 años, donde con una alza térmica, con una fiebre, pueden tener algo de crisis convulsivas, una crisis convulsiva, que no necesariamente tiene que ser epilepsia, como usted lo comentaba. Sin embargo, lo que sí está documentado, lo que tendríamos que hacer de entrada es entender que este es un movimiento, una crisis epiléptica, va a tender a quitarse de una manera sola. No podemos hacer una intervención para que la crisis desaparezca. Lo que podemos hacer es guardar todas las medidas de seguridad para que el niño intente lastimarse lo menos posible, obviamente, con el evento, porque él está probablemente desconectado, puede caer al piso, puede golpearse la cabeza. Entonces la recomendación es poder sostener a lo mejor su cabecita con los movimientos tan bruscos que está realizando, no dejar que se golpee la cabeza para meternos en otro problema. Otra recomendación es algo que se cree como un mito, ¿no? Que de repente los pacientes pudieran atragantarse con su propia lengua, ¿no? O asfixiarse con la lengua. Entonces lo primero que hacen es querer meterle. Eso no pasa. Nunca se asfixian con la... Nunca se asfixian. No se va hacia atrás, nada. Y parece ser que es una reacción natural, ¿no? De quien tiene la oportunidad de presenciar una crisis, meter algo en la boca, ¿no? Por el miedo de que el paciente pudiera dejar de respirar o asfixiarse, como usted decía, o tragarse la lengua. Es un mito. No se debe de introducir nada a la boca, no se deben de meter tenedores, no se deben de meter calcetines, ni no el se dedo, deben de meter los dedos. Pueden morder y hablábamos de que en un fenómeno de una crisis se puede incrementar muchísimo la fuerza o el tono, y eso incluye también la fuerza de la mandíbula. Por lo tanto, si introducimos el dedo en la boca del niño, incluso puede llegar a lesionar el dedo, o incluso atragantarse con un pedazo de dedo. Ese es el riesgo principal, más bien introducir algo que pudiera romperlo con los dientes y después asfixiarse con esto. Entonces es sostener la cabeza, no introducir nada en la boca. Podemos
posicionarlo en una posición que nosotros le decimos de recuperación, que es ponerlo un poquito de lado con el fin de que si existe algo de salivación pueda salir de una manera natural. Eso es colocando la cabeza un poquito de lado y seguimos controlando los movimientos con las manos en cuanto al movimiento de su cabeza. Las recomendaciones importantes para nosotros en neurología es el tomar el tiempo, ¿no? Saber qué tiempo es el que dura la crisis. Y otra recomendación ya descrita en diversos artículos es si existe la posibilidad de tener un registro en video, ¿no?, de los movimientos anormales que está haciendo el niño. Eso facilita a nosotros la intervención clínica, es decir, el poder conocer qué manifestación de movimiento tuvo el niño en ese momento, y entonces eso prácticamente, Doc, nos da una herramienta diagnóstica que actualmente, afortunadamente, las mamás que hemos tenido la oportunidad de atender están muy actualizadas en cuanto a eso y graban prácticamente no solamente la primera crisis, ¿no?, sino esta secuencia de movimientos que podrían ir presentando los pacientes. Queremos agradecerle a todos los que nos están viendo, a todos los muchachos que ya salieron, ¿no?, a Chuy, a Mario, que andan por ahí, a María Cristina, a Manolo, a Carlitos, hasta La Paz, a mi querida amiga Claudia, un gran gusto. Y bueno, porque a todos nos puede tocar una crisis convulsiva, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como decía Juan Carlos, si tengo un evento de crisis convulsiva, lo primero que tengo que hacer es guardar la calma, ponerlo de lado. Primero tengo que escuchar que no se esté atragantando con nada, porque a veces un tema de asfixia puede provocar este fenómeno donde normalmente se pueden poner muy azules y se escucha un silbido. Si no lo estoy escuchando es que no se está atragantando y que es un fenómeno de este tipo. Una vez, hay que recordar que estos fenómenos son autolimitados. Esto es, como bien decía Juan Carlos, tienen un tiempo de duración. En general, aunque parece un evento súper prolongado, bueno, y en general llegan a durar de 3 a 5 minutos, cuando mucho. Y una vez que pase el evento, algo muy importante es, se debe dejar descansar o no al paciente. O sea, porque el niño normalmente no pasa el evento y se quiere dormir y nadie lo deja dormir, ¿no? Súper frecuente. Yo creo que hay dos momentos donde los niños, o sea, te entra un miedo de dejarlo dormir. Uno es cuando hay un traumatismo en la cabeza, ¿no? Que lo primero que se dice es no lo dejes dormir, no, que no se duerma, no lo dejes dormir, justo para poder ver pues cómo se mantiene el estado de alerta del niño. Y el otro son tras una crisis convulsiva. Esos dos momentos, ¿no?, son como los que característicamente te dice la mamá, te lo lleva, ¿no? O lo trae de urgencia, no lo he dejado dormir, y aquí la tuvo la crisis, la tuvo hace 2 horas, ¿no? Si no lo he dejado dormir, el niño está cabeceando. Ahora, se debe dejar dormir, claro, no se puede dejar dormir. Después de un evento convulsivo en este caso, lo más normal es que el cerebro necesite descansar y reponerse de estas descargas anormales que llegó a tener, por lo menos en el niño. Entonces, de alguna manera, la manifestación que tienen los niños para poder descansar el cerebro y poderse recuperar es el sueño. Entonces, no es nada raro que después de una crisis, principalmente de estos tipos generalizadas que comentábamos, el paciente pudiera tener sueño. Entonces, es importante sí dejarlo descansar. Se puede dormir el niño. Nosotros lo que hacemos, alguna sugerencia es, bueno, ve el tiempo de sueño. De repente, si ya han pasado unos 30 o 40 minutos, tal vez nada más preguntarle cómo te sientes, estás bien, todo en orden. Y nada más, darnos cuenta que el paciente nos responde. Ya cuando llega acá al hospital, bueno, por lo regular, este tiempo de sueño puede durar unos 30, una hora más o menos. Nosotros ya tenemos la oportunidad de ver a los niños despiertos en muchas ocasiones y hacer una valoración neurológica, que ese es el otro punto importante. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué debo esperar? ¿Qué debo esperar? O sea, si mi hijo tiene un primer evento convulsivo, estoy muy angustiado, estoy muy nervioso, dejo que pase el evento, no hay que salir corriendo. Por favor, esto es muy importante. A veces, por salir en estas prisas, puede ocasionar un accidente y eso es peor. Lo más importante es guardo, espero que pase el fenómeno y puedo hacer dos cosas. O llamarle a mi pediatra, que es muy importante, o ir a un servicio de urgencias para que lo vean y lo puedan empezar a valorar. Claro. ¿Qué debo esperar cuando llegue a urgencias? ¿Qué es lo primero que me van a hacer o cuáles son los estudios que yo debería solicitar que le hagan a mí? Ok, es muy muy importante porque a final de cuentas, al tratarse de una primera crisis, tenemos que descartar que no exista alguna situación que esté pasando en el niño que le haya causado la crisis, no como tal que sea un fenómeno ya epiléptico. Para diagnosticar epilepsia tenemos que cumplir con ciertas situaciones, ciertos requisitos que incluso incluyen más de una crisis. Entonces, como estamos ante una primera crisis, seguramente lo que va a pasar entrando a urgencias será hacer un abordaje en una historia clínica rápida de urgencias para conocer qué ocurrió durante el evento, antes, durante y después del evento, qué características tuvo, y entonces empezaremos a preguntar cosas importantes, ¿no? Principalmente investigando si el niño pudiera tener o no
infecciones, en ese momento una infección activa, fiebre, que como comentamos podría ser una de las causas principales de epilepsia, principalmente para pacientes menores de 5 años, y lo más probable también es que pudiéramos extender un poquito el protocolo, ¿no?, hacia estudios de laboratorio probablemente que nos orienten a si las crisis convulsivas no son secundarias a alguna situación de deshidratación, procesos infecciosos. Normalmente lo que hacen es que van a tomar procesos metabólicos, ¿no? Así es. O sea, tenemos que descartar que no sea una baja de glucosa. Entonces normalmente le dan un piquetito en el dedo, le van a tomar unos exámenes de sangre para corroborar el azúcar, los electrolitos como es el sodio, el potasio, el calcio, que pueden provocar por deshidratación, y también normalmente se toma una biometría hemática porque hay algunos procesos infecciosos que pueden favorecer o provocar crisis, ¿no? Una vez que está eso, en general lo van a despertar. Y una pregunta muy interesante es: ¿le hago estudios neurológicos o no? ¿Le hablo al neurólogo? ¿No le hablo al neurólogo? ¿Vale la pena tomar un electroencefalograma inmediatamente? Porque hay mucha gente que dice, no le tomen electro, tomen un electro en 24 horas, 48 en 2 meses. ¿No sirve el electro? ¿Sí sirve el electro? Eso tiene muchas connotaciones. A final de cuentas, lo que le puedo decir, y depende de donde lo revisemos, porque existe un abordaje establecido en el país, ¿no?, por guías que se llaman CENETEC, que eso significan las guías que tienen que normar prácticamente a todos los niveles de atención que reciben este tipo de pacientes con una primera crisis. Y estrictamente hablando, dentro de guías CENETEC sí se contempla la posibilidad de, si tienes la disponibilidad de poder hacer un estudio, hacerlo, ¿no?, un electroencefalograma. Sin embargo, por otro lado, lo que los estudios internacionales dicen es: lo más importante es poder tener una evaluación neurológica de calidad. ¿Eso qué significa? Poder valorar al paciente neurológicamente desde la punta del pelo hasta los pies, para poder determinar si existe algo que te llame la atención. Eso que se llaman datos de focalidad para nosotros. Vemos cómo mueve la carita, vemos cómo mueven los brazos, cómo mueven las piernas, cómo está el niño, cómo te contesta, qué tan reactivo está, si quedó somnoliento o no quedó somnoliento, si mueve perfectamente bien todas las partes de su cuerpo, etcétera. Y entonces eso ya te empieza a... Si no existe rigidez de nuca, ¿no? Porque toda la exploración completa, una exploración perfectamente bien realizada e instrumentada, que nos permite entonces determinar si existen factores de riesgo en ese niño, para extender ahora sí o hacer un abordaje mucho más profundo del por qué este paciente está. Entonces no es importante un estudio inmediatamente, porque eso angustia mucho a veces a los padres, ¿no? Dicen, es que quiero un estudio. No, lo importante es una evaluación, ver que no tenga datos de focalización que me pudiera indicar otra cosa, y una vez pasando ese estado agudo y crítico, entonces sí poder decidir tomar estudios después, pero no son inmediatos, urgentes, sobre todo en algunos lugares donde no se pueden realizar. Sí, no tienes disponible el electroencefalograma, pero a final de cuentas incluso hay estudios que fortalecen el hecho de una buena exploración física y lo ponen incluso tanto por encima del electroencefalograma como por encima incluso de un estudio de imagen como una resonancia magnética. Así de importante es el poder realizar una buena exploración física, un buen interrogatorio en nuestros pacientes, porque eso entonces, ¿qué es la siguiente pregunta? ¿Qué posibilidades tiene mi hijo de volver a presentar una nueva crisis, ¿no? Porque bien o mal te lo llevas de urgencias, a lo mejor te dijeron, ¿sabes que todo está bien? Fue una sola crisis, no duró tanto tiempo, el niño se repuso muy rápido, la verdad es que no le encuentro ninguna otra cosa, pero tú como papá lo más probable es que te interrogues y digas, ¿me volverá a pasar? ¿No me volverá a pasar? ¿Qué tengo que vigilar? ¿Qué no tengo que vigilar? Y entonces me toca preguntarle al maestro. la más fácil. Maestro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de una crisis? Esperamos que el niño vuelva a convulsionar, que no vuelva a convulsionar. Depende del origen, depende mucho del origen y la causa. Si tiene un problema metabólico, por ejemplo, como un problema de azúcar, claro, y no regulo esto o no regulo los electrolitos, va a volver a tener otra crisis. Entonces, por eso es importante en el servicio de urgencias primero estabilizarlo, descartar otras causas, y sí se tiene que mantener en vigilancia para estar evitando este riesgo. Ahora, de aproximadamente el 8% de la población que tiene una primera crisis convulsiva y que se estabiliza, solamente el 2% empezará a tener más de una crisis. Exacto. Y esto se convierte, o se conocía antes, como epilepsia, ¿no? El hecho de tener más de una crisis que se repetía sin ningún agente provocador y que favorecía la presencia de epilepsia. Hoy la Liga Internacional contra la Epilepsia desde el 2017 cambió esas guías para decir, si tengo porque también la otra le doy tratamiento, no le doy tratamiento, y es súper importante. Si tengo un paciente que tiene una primera crisis convulsiva, que tiene un fenómeno que parece de epilepsia, y
le tomo los estudios y si encuentro que tiene una descarga anormal en su cabeza, definitivamente este niño tiene que empezar con tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque este niño tiene mayor riesgo de volver a recurrir en crisis. Claro. Dependerá de la causa y el origen para saber el tiempo de tratamiento y otras situaciones y evidentemente los estudios de extensión que tendremos que hacer, como es normalmente una resonancia magnética. Es súper importante cuando detecto que este paciente sí tiene una crisis epiléptica, saber que le tengo que hacer una resonancia magnética de cráneo. Es mucho más fácil hacer una tomografía, normalmente la hacemos porque en general es más rápida, es más sencilla, es más barata, pero hay que recordar que la tomografía solo descarta algunas cuestiones más grandes. De urgencia, ¿no? De urgencia, pero no me permite a veces identificar perfectamente lo que está teniendo. Aquí preguntaba una señora, ¿cómo está señora? Que por qué, que si todos los niños después de una crisis se tienen que quedar tranquilos o algunos niños se pueden activar. Definitivamente depende el fenómeno de la crisis y el fenómeno epiléptico en este caso. Y sí, de repente algunos niños pueden quedar súper activos y aunque uno llegue y luego le pasan el diazepam, ¿no? Porque le pasan diazepam en el hospital donde y no llega, se duerme, ¿no? Y se activa más, algunos pacientes se activan, pero en general el tratamiento que se pone es un benzodiazepínico. Así es. Y con esto normalmente los niños se quedan tranquilos y se duermen. Ahora, si el niño llega al servicio de urgencias, hay dos fenómenos, ¿no? Si llega convulsionando o si no llega convulsionando. Ya le cae todo Si todo el mundo, si llega convulsionando, ¿le van a poner tratamiento? Es muy factible. Sí, probablemente sí. Y la realidad es que si llega convulsionando, o por lo menos lo que nosotros consideramos cuando un paciente entra por urgencias con movimientos, en este caso convulsivos, o crisis convulsivas, consideramos que el paciente fue trasladado ya por el motivo de crisis convulsiva. Le preguntamos a la mamá y entonces ustedes saben que cualquier traslado en la Ciudad de México pues es un poquito largo, entonces sí consideramos que podría llevar por lo menos más de 5 minutos, que es otra pregunta que tenían por ahí. ¿Qué tiempo es el normal que un paciente, un niño puede convulsionar? La realidad es que no hay tiempos de normalidad, hay tiempos críticos, tiempos de atención que nosotros consideramos. Entonces cualquier crisis convulsiva, en este caso que durara más de 5 minutos, eso se convierte en una situación delicada, grave para nosotros, porque el hecho es que mientras más tiempo tardemos en brindar atención a un niño que está convulsionando y que no deja de convulsionar por más de 5 minutos, va a dificultar posteriormente el hecho de que podamos controlarlo de una manera mucho más sencilla. Esos son otros temas que pero entonces, si yo tengo a mi hijo, empieza a tener estos crisis de movimiento anormal, empezamos a tomar empiezo a tomar, es muy importante, si puedo filmarlo, sería muy importante. Y lo otro es si puedo empezar a tomar el tiempo. Si tiene más de 5 minutos, es un buen momento para decir, tengo mucho tiempo para agarrar el coche e irme al primer hospital. Al primero o al servicio, o al primer servicio. Al primer servicio médico. Aquí el tiempo sí se vuelve muy importante. Sí. ¿Qué posición lo tengo que poner si mi hijo sigue convulsionando? Comentábamos, lo ideal es ponerlo de lado. ¿Por qué hablamos de poner de lado el cuerpo del niño, la cabecita del niño? Es precisamente para que él pueda manejar sus secreciones de una manera mucho más sencilla y no lo tengamos boca arriba. Y de repente existen algunas crisis donde la salivación es una característica. Incluso las mamás te manifiestan, puede sacar un poco de espuma por la boca, y eso tiene que ver con los movimientos, recordando que la boca está implicada en estos movimientos. Otra vez, eso no hace que se vayan a ahogar. Eso no hace que se vayan a ahogar, sin embargo... Aunque se pongan un poco moraditos. Esa es la otra parte, ¿no? O sea, puede haber fenómenos donde hay mucha salivación y la otra es, como decía el doctor, se pueden poner morados de los labios, incluso las manitas un poquito moradas, y eso es porque en el momento, y si usted hace en casa el ejercicio de ponerse muy rígido, automáticamente lo que hace es dejar de respirar o detener un poco la respiración. Y eso tengo que dar respiración de boca a boca. No hay que dar respiración de boca a boca. En los videos que hemos tenido la oportunidad de observar, que nos llegan a enseñar en el hospital, muchas personas piensan eso, ¿no? Que el paciente pudiera caer en paro en ese momento. Recuerden que pueden venir un fenómeno de movimiento, principalmente un fenómeno acelerado de movimiento, muchos movimientos y después empezar a descender. Cuando los movimientos descienden y desaparecen, el paciente puede tener una respiración muy superficial, que nosotros decimos es una respiración muy ligera. En ese momento se puede observar todavía morado, pero lo más normal es que se vaya recuperando poco a poco la coloración, y eso tiene que ver con que el paciente empiece a respirar un poquito mejor. No hay que dar maniobras de reanimación en ese caso, sobre todo si se está seguro que el paciente no ha sufrido de asfixia y que tiene signos vitales normales, ¿no? Se puede poner de lado, eso sirve mucho. De lado, la lengua va a caer hacia un lado, va a favorecer que la vía aérea quede permeable y también que la saliva se vaya hacia un lado para que vaya saliendo.
hay que liberar un poco la ropa, si estaba con ropa de calle, si tiene la pijama, nada más con eso, y estarlo vigilando de lado, viendo el tiempo. Viendo el tiempo. Y lo que comentamos, la herramienta de poder filmar cualquier movimiento. Recibimos una cantidad de videos que la realidad es que es importante, porque la mayoría afortunadamente no tienen una connotación epiléptica, pero otros sí, y justo ayer tuvimos algún caso por ahí de espasmos infantiles que como que no se había podido corroborar bien, había sido valorado en algún tiempo por algunos otros especialistas, y de repente hasta que la mamá logró tener el video, logramos observar perfectamente bien cómo estaban ese tipo de episodios. Otras preguntas importantes, la realidad es que el tiempo este episodio donde el paciente pudiera quedar con sueño después de algún evento convulsivo se llama fenómeno estado posictal. Entonces nos comentaba mucho, bueno, ¿qué tiene que ver que dure 30 minutos o más tiempo el evento? La realidad es que no tiene que ver mucho, exceptuando que fuera una primera crisis convulsiva y ya hubiera durado demasiado el estado posictal. Eso significa que pues ya lleva una hora, y a pesar de que yo lo estoy estimulando y no reacciona para nada el niño, y además junto con otro tipo de manifestaciones pudiéramos entonces sí dar datos de urgencia que pudiera manifestarnos o la necesidad de una tomografía. Y la otra indicación, doc, sería, por ejemplo, en esos pacientes que pudieron tener alguna crisis convulsiva, no es nada raro que de repente después de una crisis el niño pudiera tener dificultad para mover alguna parte del cuerpo. Eso es una parálisis transitoria después de las crisis. Es un fenómeno importante en los servicios de urgencias, porque de repente nos puede alarmar a todos el hecho de que el niño despierte de una crisis, se despierte bien, esté interactuando normalmente, pero de repente le pedimos que mueva el brazo, la pierna, y no lo logra hacer. Tranquilos, puede ser un fenómeno transitorio de parálisis que después se va a recuperar y el niño va a tener adecuada movilidad. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando ha pasado entre 30 y 40 minutos y no vemos que, aunque sea, empieza a recuperar un poquito la movilidad del cuerpo. Si eso pasa y eso no pasa, y el paciente sigue sin mover el brazo y la pierna para nada, entonces a lo mejor sí valdría la pena extender un poquito más el aborto. Y hacer la imagen, ¿no? Ahora, voy a tocar un tema que es muy importante y me voy a ir hacia el otro momento, no solo en los niños, sino en los adolescentes. Cada vez vemos con mayor frecuencia estos chicos sanos, normales, que empiezan a crecer y que nos está pasando cada vez más temprano, entre los 9 y los 11 o 12 años, y ya tocaremos ese tema con los cardios, pero donde el niño de repente se desvanece, cae súbitamente y de repente puede tener algunos movimientos anormales del cuerpo, o incluso puede poner muy rígido, muy con tetania, y hacer este movimiento y asusta muchísimo, y después de eso queda muy cansado. Este fenómeno que parece epilepsia en general y que cada vez es más frecuente que estamos viendo, ¿qué es? No, bueno, la realidad es que tiene que ver mucho con los factores también de riesgo de cada uno de los pacientes, el estilo de vida, calidad de vida y problemas también durante el sueño y la calidad del sueño de los pacientes. La etapa de adolescentes y un poquito adultos jóvenes se caracteriza precisamente por eso, por un desbalance entre la parte de vigilia y sueño. Tienden a desvelarse demasiado y muchos fenómenos de este tipo pueden ocurrir secundario al desvelo. Al desvelo, a que no toman casi agua. Y a que están creciendo. Y no es raro que esto se acompañe o que el inicio sea algo que se conoce como disautonomías primarias o un síncope vasovagal, donde el niño tiene una caída de la presión arterial y al caer la presión arterial, la cantidad de sangre que penetra el sistema nervioso es menor y eso provoca un desmayo. Y a veces en este desvanecimiento y este desmayo puede llegar a haber sacudidas o puede llegar a haber un incremento del tono muscular. Y es muy importante porque lo tienen que evaluar. Normalmente después del evento estos niños quedan muy pálidos, ojerosos, pueden sudar frío, también pueden perder control de esfínteres. Como que a veces para muchos pediatras el hecho de perder o no perder el control de esfínteres durante un evento es como lo más importante para definir si esto es una crisis epiléptica o no. No, en definitiva, no tiene nada que ver. Y lo preguntamos, y se pregunta en urgencia, ¿no? Se pregunta, ¿no? Y no tuvo control de esfínteres, ¿no? Es algo de cajón. Eso no es importante para definir si es una crisis epiléptica o no. Y esto sí se vuelve fundamental, tomar la presión arterial, porque estos fenómenos que se dan por baja presión arterial definitivamente necesitan ser vistos y valorados por un cardiovascular y requieren otra serie de estudios, ¿no? Entonces,
Ese es como el más claro hecho de decir, no toda primera crisis convulsiva necesariamente tiene que ser una crisis epiléptica. Claro. Esto es que tenga que venir por una descarga. Sobre todo estos eventos pasan mucho durante la etapa del adolescente. Un evento que también pasa mucho, ¿no? Y pasa más en preescolares y ahora cada vez más con el uso del iPad y de todos los medios electrónicos, es los espasmos del sollozo. Es lo que iba a comentar. Otro grupo. Que ese nos va a dar para otro, probablemente para otro lado. Hablaremos pero es importante, ¿no? Los espasmos del sollozo, como decía el doc, es un motivo de consulta frecuente, ¿no? Aquí también podría simular algo de crisis, sobre todo en espasmos de sollozo muy cianóticos, se ponen muy morados los niños. ¿Qué es el espasmo del sollozo? Ocurre una situación donde el niño puede caer o puede asustarse, puede pasar algo, donde puede empezar a llorar, que es lo que se conocía anterior y se sigue conociendo todavía, como privarse, ¿no? Se priva. Se queda privado. Hay unos privados y hay unos públicos. Se queda privado, así le dicen, ¿no? Y las abuelitas, no era raro que de repente te contaban, ¿no? Se privaba el niño y ¿qué hacían? Que era por la mollera, la ¿no? mollera, que se caía la mollera. O le echaban agua, ¿no? Luego a la pileta del agua y a mojarlos para que se desprivaran, ¿no? Para que empezaran otra vez a reaccionar. Bueno, ese se llama espasmo de sollozo y hay diferentes grados, ¿no? Puede ser en un grado un poquito más severo donde el niño sí se priva, como lo digamos, se pone moradito, e incluso junto con este fenómeno pudiera venir un incremento también del tono, o sea, un incremento en la fuerza de manera generalizada. Y movimientos, ¿no? Y no implica que sea un fenómeno como tal epiléptico. Sigue siendo parte de un espasmo del sollozo, a lo mejor más severo que un niño que nada más se priva, haga el berrinche, se priva y vuelve a respirar, ¿no? A veces solamente viene el fenómeno donde se queda privado, tiene un desvanecimiento ligero y se recupera nuevamente, que ese es como el clásico. Pero bueno, puede haber... Todo depende del berrinche y a qué equipo le va, ¿no? Eso ayuda. Que le pasa muy frecuente a las chivas. A las chivas, sí, la nariz, ¿no? Le pasa mucho. Entonces... tratando de concluir es muy importante, la crisis convulsiva en general, una crisis convulsiva única, más o menos se considera que afecta al 10% de la población general, pero de estas solamente empezarán a ser eventos recurrentes dentro de un fenómeno que se conoce como epilepsia en el 2% de la población. Hay muchas causas que provocan un evento de crisis convulsiva y no necesariamente estas causas implican de por vida, malignidad, alteraciones, ¿no? Etc. Luego andan buscando a los culpables, ¿no? No, que el papá, que la mamá. Entonces eso es muy importante. Que a final de cuentas en la historia clínica una parte importante del interrogatorio es conocer los antecedentes genéticos en la familia, ¿no? Si hay alguien que convulsione anteriormente en la familia, si hay hermanos que convulsionen en la familia, porque eso sí podría modificar el pronóstico de volver a presentar crisis más adelante. Entonces el fenómeno genético es una condición, los antecedentes son una condición que continuamente valoramos en la primera visita que se tiene para crisis convulsivas de primera vez. Un par de preguntas rápidas, Doc. ¿Cuántas horas tiene que dormir un paciente con epilepsia? Eso depende de la edad, ¿no? Pero depende de la edad. Eso depende de la edad. Pero sí es muy importante saber que el desvelo es un factor disparador de crisis. Así es. Oye, ¿y los videojuegos? Muy buena pregunta. Incluso no solo los videojuegos, sino cuando tienes un electroencefalograma, que es que no vas a meter en un tema, pero cuando tienes un electro que en el electro se ponen algunos destellos luminosos, ¿no? Y hay que, justo lo que intentan simular es estos destellos que pudiera tener un niño directo en la televisión, en la pantalla, en los videojuegos, y algunas veces pudiéramos tener algo de actividad. Sin embargo, la situación de los videojuegos también tiene que estar establecida en cuanto a tiempos. Esto es independientemente de si el paciente tiene epilepsia o no la tiene, pero de alguna manera, como decía el doc, el hecho de poder limitar el uso o la exposición a la pantalla tiene que ver con mejorar la calidad de sueño. Eso significa que también la exposición a pantalla depende del grupo de edad, pero principalmente si hablamos de escolares y adolescentes, que es donde se meten mucho más, bueno, ahora hay de todas las edades, ¿no? Pero más cañón con la onda del Fortnite que anda con todo y esto. La realidad es que habría que limitar el uso de pantalla por lo menos a 1 hora al día, que es bien complicado el poder llegar a esa negociación, pero es un reto para intentar apagar todos los dispositivos que nos están dando destellos luminosos por lo menos 1 hora y media antes de ir a descansar. Y eso es bien interesante porque se cruzan, es un fenómeno bilateral, ¿no? Por un lado, empiezan a jugar en la noche, eso provoca un desvelo y una exposición a pantallas con una serie de estímulos que puede disparar las crisis. Entonces, muy importante para nosotros es, si alguno de sus hijos desafortunadamente llega a tener un evento de movimientos anormales de este tipo, recuerden, no perder
la calma, ponerlo de lado, no meter nada a la boca, empezar a ver el reloj para ver el tiempo que dura la crisis, que en general dura de 3 a 5 minutos, y inmediatamente tratar de filmar el evento y llamar a su pediatra. Si dura más de 5 minutos, prepararse para salir al hospital o centro de salud más cercano para poder recibir apoyo. Y cualquier cosa, por favor, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales, www.cerebrosendesarrollo.com. Pronto vamos a tener podcast, blogs ahí en la página, por favor, para que nos puedan... Esperen, eso está armando de una manera genial los podcasts. Va a ser Cerebros en Desarrollo en el caso de neurología. Vamos a grabar muchísima información que pueden estar escuchando, puede ser en su celular, en el coche, en el tráfico que está de locos últimamente. Entonces van a tener la opción de poder escuchar información ligera, bien explicada y con todo el cariño hecho para todos ustedes. En nuestros canales de YouTube. Y a todos les agradecemos muchísimo por su tiempo. Espero que tengan un excelente martes. Un par de saludos: Kimby Colín, Mascorina, Raquel Salazar, Marisela Celis, Teresita Mayorga. Nos piden por ahí un live de ausencias, lo haremos. Ausencias súper importante, de las epilepsias más frecuentes en pediatría. Flor Sánchez, Marianita Orendain, que nos está viendo, María Cristina, Pita Nava, Mónica Martínez, José Manuel, etcétera. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vamos a estar viendo los martes en los Facebook Live del Departamento de Neurología. No se pierdan los domingos a las 8 de la noche. Domingos 8 de la noche por la Asociación de Médicos del Hospital Infantil. Temas también súper relevantes de todo sobre pediatría, y estaremos en contacto a través de todas nuestras redes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy bien. Bonito día. Cuídense. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.